¿Cuántos saben que hoy es un día histórico? Hoy es un día que Dios quiere que recordemos. El Señor tuvo que hacer algo para redimir a la humanidad. Sabemos que el Señor creó, formó a Adán y a Eva, ¿verdad? Adán y Eva estuvieron en ese huerto de gran bendición, pero hubo un momento que hubo una desobediencia, y por medio de esa desobediencia fue, como dice, echado afuera de ese Edén, de esa gran bendición, y vinieron a la tierra. Vino mucho pecado, vino muchas situaciones en que el pueblo se desembocó haciendo lo malo, y el Señor dijo: es necesario de hacer algo. Y eso que el Señor tuvo que hacer es, al venir el pecado, podía venir la destrucción del mundo entero. Pero el Señor dijo: voy a hacer algo. Voy a redimir la humanidad. Por eso el Señor dice que escogió a alguien, y ese alguien fue María. Fue una mujer que Dios escogió para allí mismo el poder plantar esa semilla de bendición que fue la vida de Jesús. Dice que fue por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús nació. ¿A dónde nació Jesús? Él nació en un establo y lo querían matar, y querían impedir el propósito por el cual vino Él a esta tierra. Y hoy la enseñanza es el propósito. ¿Cuál es la enseñanza? El propósito. El Señor vino a este mundo con un propósito, y ese propósito duró 33 años. El Señor mostrando su gloria y su poder, mostrando lo que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Pero en un momento dado se desembocó la humanidad en el pecar, en hacer cosas incorrectas. Pero dijo el Señor: es necesario que yo entregue a mi Hijo por amor. ¿Cuántos saben que Dios entregó a su único Hijo por amor? Dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Para que qué? Crea. Porque si tú no crees, yo quiero decirte, te pierdes. Porque el que te va a sacar, el que te va a liberar, el que te va a salvar es Jesucristo. Y si no crees, ya estás perdido. Y eso es lo que Dios quiere hoy mostrar, de que Él vino con un propósito. Y ese propósito siempre el enemigo ha querido destruirlo. Dice que cuando el Señor dijo que quería hacer al hombre a su imagen y semejanza, estaba Luzbel, y él dijo: no estoy de acuerdo. En el momento que él dijo: no estoy de acuerdo, ahí el Señor vio que él estaba, como dice, en contra del propósito que él tenía para la humanidad. Y dice que el Señor lo echó. Dice que cayó como un rayo.
Satanás cayó como un rayo, porque el Señor es el Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y qué pasó allí? Dice que cuando Él formó al hombre a su imagen y semejanza, Satanás no estuvo de acuerdo, declaró como una guerra, a venirse siempre en contra del ser humano, porque dice: voy a destruir la obra maestra del Señor. Y cuando Jesús nació, dijo: voy a destruirlo porque es el Hijo de Dios. No estoy de acuerdo que Él naciera, porque Él sabía el significado y el propósito de Jesucristo en esta tierra. Cuando Él nació, Él quiso destruirlo. Cuando aún Él iba al templo, que era un niño, también quería destruirlo, que Él no estuviera allí. Pero dice el Señor que el niño crecía en estatura y en sabiduría. Ese era Jesús, preparándolo el Señor para el día más crucial, que es hoy, que Él entregó a su Hijo. Hijo, es necesario que yo entregue a mi Hijo por amor a la humanidad, porque Él tiene que cumplir ese propósito, porque si no doy a mi Hijo, no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Y ahí el Señor dijo: voy a dar a mi Hijo. Y ese fue Jesús, por amor a ti y a mí. Siéntase amado por Dios. Pero ¿qué quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos entender hoy? Que Él dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hay un propósito de que nosotros creamos en el unigénito Hijo de Dios, que Él vino a pagar un precio y Él lo cumplió. Dice que a Él le pusieron esa corona de espinas. Los soldados se reían de Él. Le dice: salve, Rey de los judíos, sálvese. Se reían. Pero quiero decirle, en el momento que le pusieron esa corona, el Señor venció. Amén. El Señor venció, porque ese día se cumplió el propósito, que Él fuera a la cruz. Él fuera a la cruz por cada uno de nosotros. Y Él fue a la cruz, pagó ese precio. Dice que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Pero ¿sabe para qué? Para que cada uno de nosotros creamos en ese Jesús tan hermoso, tan maravilloso, que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿qué quiere el Señor? Que Jesucristo habite en nuestro corazón y que nosotros podamos cumplir un propósito. Ahora yo les quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes desde pequeños han tenido dificultades? De una o en otra manera se han enfermado, han tenido problemas, situaciones, los han abandonado, los han criticado, los han señalado. Quiero decirle, el Señor no quería eso para nosotros. Por eso dio a su único Hijo para redención de nosotros, con un propósito, para que el propósito por el cual el Señor fue a la cruz se cumpliera en nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir de verdad la vida en Jesús. Porque lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso dio a su único Hijo, y ese único Hijo pagó un precio por nosotros. ¿Cuántos saben de que se tiene que cumplir un propósito en nosotros? Pero Él quiere que ese propósito se cumpla para bien, para cada uno de nosotros. Él no quiere que ninguno nos perdamos. Él quiere que nosotros seamos redimidos del poder del enemigo, que nosotros tengamos ese propósito en nuestras vidas primeramente. ¿Cuántos saben de que Jesús murió por nosotros, para que nosotros no pasáramos todas las situaciones que hemos pasado? En el hogar, en el trabajo, en donde tú hayas estado, no se ha cumplido el propósito contigo.
Porque antes de eso nosotros tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. Debe haber ese cambio, debe haber un propósito en nosotros. Entonces, todos miramos que aquí el Señor habla en el Salmo 22:16, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado escuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué pasó allí? Cuando Satanás quiso impedir el propósito de Dios. Ahí yo quiero decirte, cuando Él fue allí crucificado, cuando Él fue clavado sus pies a ese madero, Él quería impedir el propósito de Jesús en esta tierra. Cuando tú sientes de que has ido y has hecho cosas incorrectas, no se ha cumplido el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. Cuando de pronto en tu casa, ¿qué ha pasado en tu casa? Mire lo que el Señor aquí nos habla, porque dice que siempre el enemigo sabía que si Jesús era quien Él le iba a aplastar la cabeza, asimismo Él quiso, como dice, crucificarlo, clavar los pies a ese madero. Porque dice, si no lo hago, Él me va a aplastar. Pero en el momento que fue clavado sus pies, se cumplió el propósito. Cada paso que el Señor recibió en su vida cumplió un propósito. Y todos los que vamos mañana a conocer cada propósito que el Señor pasó. Va a ser un tiempo maravilloso. Pero hoy quiere el Señor que entendamos, Él tiene un propósito para contigo y tu familia, para tu casa, para tu hogar. Y ese propósito se tiene que cumplir. Pero ¿qué dice Proverbios 4:26? Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo primero que el Señor quiere hacer hoy es el propósito de Dios para mí. Diga, el propósito de Dios para mí. Otra vez, el propósito de Dios para mí. El propósito de Dios para mí, ¿qué quiere decir? Examina la senda de tus pies. ¿Por dónde has andado? ¿En dónde has estado? Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hoy reconozcamos delante de Dios. ¿Qué hemos hecho? Pero Él lo hace es para que cada uno de nosotros podamos reconocer que hemos hecho incorrecto. ¿En dónde hemos andado incorrectamente? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vayamos a Él, nos arrepintamos y alcancemos el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Por eso dice: examina la senda de tus pies. ¿Por dónde has andado? Todos tus caminos. Y Él quiere que todos nuestros caminos sean rectos, sean de bien y no de mal. Nosotros tenemos nuestro hogar, nuestra familia, esa senda maravillosa que el Señor nos ha dado. ¿En qué? En su Hijo Jesucristo. Para que lo que habíamos hecho mal, empecemos nosotros a enderezar nuestros caminos. Amén. Como deben de ser. Proverbios 3:5. ¿Qué dice? Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué debemos de nosotros hacer? Reconocer al Señor en todos nuestros caminos, en todo lo que nosotros emprendamos. Cuando tú te levantas, ¿a qué te levantas? Debe haber ese día un propósito, ¿sí o no? Lo primero que tú haces, ¿cuál será ese propósito? Lo primero que tú haces, ¿qué sería lo que tú haces primeramente? Abre los ojos y se me hizo tarde. Hay un propósito, se le hizo tarde. Se sentó. Dice: yo tengo que arreglarme rápido porque tengo que ir a trabajar. Hay un propósito, ¿verdad? De ir a trabajar.
Cuando llega y dice, me dio hambre, tiene que ir ¿a dónde? A comer. Para poder sostener este cuerpo tienes que comer, ¿cierto? Entonces tiene que cumplirse un propósito. La tierra da un fruto y ese fruto es para que nosotros podamos alimentarnos. ¿Cumplió la tierra un propósito, sí o no? Sí. Todo lo que hay en este mundo tiene que cumplir un propósito. Aún yo le digo, el tapabocas que tenemos está cumpliendo un propósito, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo no? Si cada cosa que tenemos cumple un propósito, ¿cuánto no más nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cumplir un propósito? Primeramente en nuestras vidas. ¿En dónde? En nosotros. Por eso dice que debemos de mirar las sendas en que nosotros debemos de andar. ¿Tú crees que como tú estás haciendo, como tú estás obrando, hay un propósito? Cuando te pones de mal genio, cuando empiezas a gritar, a hablar palabras soeces, a moverte incorrectamente, a ir a lugares incorrectamente, ese no es un propósito al cual Dios te ha llamado. El propósito de Dios es que se cumpla en tu vida por el cual tú naciste en este mundo. Dice que el Señor te vio a ti desde el vientre de tu mamá. Y desde que te vio y de que quedaste engendrado, tú tienes un propósito. En Él. No por lo que tú digas y quieras, es un propósito en Él. Y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decirle, Señor, yo sé que anduve mal. Yo sé que estuve en lugares incorrectos, hablé cosas incorrectas, pensé cosas incorrectas, hice cosas incorrectas. Ese no era tu propósito. Por eso el Señor dio a su Hijo Jesucristo para que Él cumpliera ese propósito. Él vino y lo cumplió. Dijo, ahora les toca a ustedes. A nosotros nos corresponde cumplir ese propósito por el cual tú estás aquí. Dios no quiere de que tú ese propósito de que estés enfermo, de pronto de que estés de pronto en escasez, de que estés en ruina, que estés mal. Ese no es el propósito que Dios tiene para ti. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. El propósito que Dios tiene para ti es que tú estés en gran bendición financiera, familiar, personal, y es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida en el nombre de Jesús. Todo aquello que de pronto estaba mal en tu vida, dile, Señor, aquí estoy. Yo oigo que dicen que a ti los crucificaron, que lo clavaron. Yo veo esas estatuas y yo veo todo eso allí. Los que aún no han entendido ni han conocido esta palabra tan poderosa del Señor, que Él fue a la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Muchos están allí sin saber verdaderamente qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. No lo saben. Yo me acuerdo cuando pequeñita, a mí me llevaba una tía, no era ni siquiera mi mamá, una tía. Nos llevaban, como decir hoy, a recorrer monumentos. Y yo veía pues que el Cristo caído, el otro, pues imágenes. Pero yo veía que se daban la bendición, se arrodillaban, lloraban, otros se daban latigazos. Y yo apenas miraba, yo decía, uy, Dios mío, pobrecito, cómo sufre. Pero la gente, no él, que yo veía algo que no. Dice el Salmo 115, dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Lo dice el Señor en su palabra. Porque están ciegos y no se sabía. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros veamos de que hay un propósito. Estábamos ciegos a ese propósito. Y ese propósito que Dios quiere es de que nosotros confiemos en Él, entreguemos nuestra vida a Él, porque Él va a hacer de que nosotros andemos en un hogar de bendición.
que tengamos una buena relación entre parejas, que tengamos esa buena relación entre hijos y padres, padres y hijos también. Quiere que cada uno de nosotros honremos a nuestros padres. Esa es la senda en que nosotros debemos de seguir. Pero todos nos hemos desviado de ese camino. Pero hoy el Señor quiere que nosotros nos encaminemos, porque Él cumplirá el propósito en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra familia, lo segundo, Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que el Señor quiere? De que cada uno de nosotros tengamos la fe, de que creamos en Jesucristo, que creamos que Él es el Hijo de Dios, que vino y pagó un precio muy alto, y ese precio fue en la cruz del Calvario. ¿Qué dice acá? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él era el carcelero donde estaba Pablo y Silas. A él lo habían encarcelado para que no predicara la palabra de Dios, para que no declarara la palabra de Dios. Y Pablo dijo: yo estoy en este mundo y tengo que cumplir un propósito, y el Señor me envió a predicar las buenas nuevas de salvación. Y ahí fue cuando él empezó a adorar y a cantarle al Señor. Y dice que como dice, las puertas se abrieron, las rejas, la cárcel se abrió. Y el carcelero, cuando supo que se había abierto esas rejas, él se quería matar. Le dijeron: no se mate, porque él todavía está ahí. No se mate, aquí estoy, yo no he salido. No como cuando le abren a los que están presos y salen corriendo. No, él no, porque había un propósito. ¿Para quién? Miren lo que Dios hace. Pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Estuvieron en la cárcel. Pero en ese momento que lo pusieron en la cárcel, había un propósito en Pablo y Silas. ¿Qué era? De predicar y llevar la salvación a la casa del carcelero. Se cumplió el propósito. Cuando se abrió esa puerta, cuando vio y dijo: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú has creído en el Señor y tú llevas la palabra a tu casa, créelo, que Dios va a hacer salvo tu casa, tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Porque dice: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que tenemos que nosotros hacer. Llevar esas buenas de salvación. No escondernos. No esconder lo que hacemos. Porque muchos, ¿para dónde va? A la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Pero a dónde? A la iglesia. Muchos les da aún pena. Apenas si van a almorzar, cierran los ojos. Miren, ¿le duele la cabeza? No. Cerraron los ojos. Señor, gracias, bendigo este alimento que has puesto delante de mí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me diste la provisión. ¿Por qué nos avergonzamos de hablar del Señor? ¿Por qué nos avergonzamos del que nos ha traído la salvación y la redención? No, hablemos de Él, porque ese propósito se tiene que cumplir en nosotros. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese propósito se tiene que cumplir en tu casa. En tu casa. Si le dicen: ¿por qué está triste? No, yo no estoy triste, yo estoy feliz, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén. Cuando abras la nevera, diga: uy, no hay que comer. No. Diga: Señor, gracias por el pan, gracias por la leche, gracias por la carne, gracias por los huevos. Así no tengas nada, porque tú estás declarando por la fe. Si cree, Él lo hará. Si cree, Él es tu provisión. Porque Él dice: si tú no has creído, por eso no has visto la gloria de Dios. Se cumple el propósito. Si tú visualizas, si tú empiezas, mire, yo quiero decirle, ustedes van en un centro comercial y ustedes ven algo que les gustó.
gasto, sí, zapatos, ¿sí o no? Yo, zapatos, joyas, ropa, me gusta. A mí me encanta ir a los centros comerciales. Pero ¿sabe por qué hago eso? Me fascina ir, y si en ese momento no tengo las finanzas, Señor, gracias, yo quiero ese vestido. Señor, yo quiero eso. Pues le estoy diciendo eso a mi papá. En ese momento no lo tiene, pero me lo va a dar para que yo lo pueda obtener. Si tú no visualizas, si tú no ves, si tú no lo crees, ¿cómo vas a avanzar? Si todo es, no, ando en una peladez, no tengo ni leche ni agua, y lo verá que se lo come la nevera tan pronto usted abre. Son cosas que nosotros dicen, hay un propósito, y el propósito se tiene que cumplir, que tú andes en abundancia, que tú tengas lo suficiente, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para que ese propósito se cumpliera. Y cuando Él fue, Él se cumplió, hermanos. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Que nuestra familia, así como tú vas y miras y anhelas y deseas, vas y miras a tu hijo, a tu hija, y lo anhela y dices, Señor, yo lo visualizo predicando tu palabra, adorándote, dando, como dice esa oración por el enfermo que se sana y se levanta. Señor, hoy lo visualizo así. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de pensar. Porque por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primeramente, ¿quiénes somos salvos? Yo y toda tu casa, mi familia. ¿Sí ves? Pero todo empieza por nosotros. Amén. Lo tercero, hay un propósito. Mira en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Hay un propósito para ti. Hay un llamado para ti. Amén. Diga, hay un llamado para mí de llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuál serían esas buenas nuevas de salvación? Yo sé que Dios ha hecho milagros en su casa, en su familia, muchísimos. Y esos milagros se han cumplido en tu vida. ¿Qué Dios quiere? Si a mí me preguntan, hermanos, ¿qué milagros el Señor ha hecho? Yo quiero decirles, aquí tenemos, no sé, más de 8 días en vigilias y todo, día y noche, contando las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida y en mi familia. Amén. ¿Qué tengo que predicar? La palabra de Dios. ¿Quién lo dice? El Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo amo al Señor porque Él vino a mi corazón y me dijo un día, te amo. Cuando nadie me decía me amaba, Él me dijo, te amo. Me tocó mi corazón. Dije, hay alguien que me ama incondicionalmente. Cuando me dijo me ama, yo dije, Señor me ama. Y al decir yo y creer a que Él me ama, restauró mi hogar, salvó mi familia. Yo dije, Señor, ¿cómo no decir que te amo si salvó mi familia de una separación que quién sabe que ando estuviéramos en este momento? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no predicar de Él? ¿Cómo no decirle sí se puede restaurar un hogar? Sí se puede levantar familia sacerdotal. Sí se puede, hermanos. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Y ese propósito se cumplirá en nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor nos sacó de como dice, de esa escasez, que a veces no teníamos ni qué comer, hermano. Venían otros a traernos y el Señor nos sacó de esa condición. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no predicar de Él? ¿Cómo no decir que en momentos de dificultad creí en Él y Él suplió la necesidad? Amén. Amén. Hace como de pronto un borrachito. Todos los días iba y oía a una abuelita orar. Señor, provéame. Señor, necesito. Y decía,
se la voy a hacer. Deje y lo verá. Fue, hizo un mercado, se subió en el techo y se lo tiró. Dice, gracias Señor por la provisión. Y cuando él otra vez, gracias Señor, dice, si supiera que no fue Dios y no fui yo. Y ella dice, Señor, gracias porque tú usas hasta los borrachitos para suplir mi necesidad. Siempre nosotros tenemos que mirar, Él cumple el propósito en nosotros, así tenga que hacer lo que sea para bendecirnos. ¿Y qué es? La sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Dio a su único hijo por amor a nosotros. Jesucristo fue a la cruz, pagó un precio, derramó hasta la última gota de la sangre para que nosotros pudiéramos ser redimidos del poder del enemigo. Amén. Para cumplir ese propósito, Él usa lo que tenga que hacer. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo es el poderoso. Él lo usó a Él para nosotros suplirnos nuestra necesidad. Que hay un llamado, si tú tienes un llamado, y ese llamado es grande. Por eso el enemigo ha venido contra ti y te ha querido sacar. Pero yo quiero decirte, métete con Dios, lee la palabra, búscalo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Amén, amén. Mira lo que dice Isaías 63:3. Yo he destruido a mis enemigos, lo he aplastado como a las uvas cuando se hace el vino. Con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Fíjate que ¿qué dice? El Señor es el que va a venir y nos va a ¿qué? A socorrer. Él va a destruir a nuestros enemigos cuando nosotros creemos en Él. Amén. ¿Él qué va a hacer? Nos va a hacer andar por esa senda correcta. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren y saben de que hay un propósito con ustedes? ¿Cuántos saben de que Dios lo va a cumplir? Pero quiero decirles algo. El Señor va a cumplir el propósito en ti, pero el Señor también va a cumplir el propósito en tu casa, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu familia, con tus hijos, con tus hijas. Él va a cumplir el propósito, pero todo depende de que yo crea. Si yo creo, toda mi familia va a ser salva. Si yo creo, el Señor los va a sacar adelante. Si yo creo, voy a cumplir el propósito. Amén. Amén. Van a ponerse en pie y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias. Señor, gracias por amarnos tanto, Señor. Señor, gracias por haber dado a tu Hijo unigénito. Señor, para poder nosotros cumplir ese propósito. Gracias, Señor, porque ese propósito se cumplirá en nuestras vidas. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, ese propósito se cumplió, Señor. Señor, esa sangre preciosa, Señor, trajo a mi vida, Señor, redención. Esa sangre preciosa, Señor, trajo perdón de pecados. Señor, gracias porque esa sangre preciosa, Señor, porque ahora ando en comunión con mis hermanos. La sangre del Cordero inmolado de Dios, Señor, me lava ahora y continuamente de todos mis pecados, Señor. Señor, gracias por tu sangre, porque esa sangre preciosa me justifica, Señor. Señor, gracias porque esa sangre me santifica, Señor. Tú quieres que andemos, Señor, en gran bendición.
Tú quieres que cumplamos ese propósito en esta tierra. Por eso estamos en este lugar, Señor. Y hoy, Señor, nos aferramos a ti, Señor. A que ese propósito se cumpla, Señor, en mi vida. Dile, Señor, necesito que el propósito por el cual estoy en este mundo, Señor, que se cumpla tu propósito en mí, Señor. Necesito que ese propósito se cumpla en mi vida, Señor. Señor, así como se cumple en mi vida, se cumpla en mi familia, Señor. En mis hijos, en mis hijas, en mi esposo, en mi esposa. Señor, necesito ese propósito. Señor, porque tú amas los hogares, las familias, Señor. Señor, tu palabra nos dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Hoy es la misericordia de Dios. Es su favor, es su sangre preciosa. Jesús, gracias por haber derramado hasta la última gota de tu sangre. Jesús, gracias. Gracias porque esa sangre preciosa cumple el propósito en mi vida. Esa sangre preciosa cumple el propósito en mi familia, Señor. Esa sangre preciosa cumple el propósito en mi llamado, Señor. Por el poder de tu sangre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu grandeza y por tu poder. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, esa paz que el mundo no da.
bendecimos en esta hora cada familia. Bendecimos cada hogar, creyendo, Señor, que a medida que levantamos un altar de adoración, la bendición de Dios fluye en su casa, fluye en su vida. Señor, bendecimos cada país de Latinoamérica, bendecimos a los Estados Unidos, bendecimos, Señor, las familias también en España, en cada lugar donde esta canción sea escuchada, donde esta bendición sea declarada sobre tus pueblos, sobre tus hijos, Señor. Declaramos que aunque el mundo alrededor parezca estar en un momento incierto, la bendición de Dios está sobre nosotros, pues somos sus hijos. He aquí, aunque oscuridad cubra la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová, su bendición. Amén. Que su gracia esté contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Te ruego